Vamos a ver en esta ocasión lo que es un análisis PER, que es un soporte de la diplomatura virtual o de la diplomatura presencial de la Universidad de AFIT, y los que quieran ver el manejo de Project desde la versión 2003 a la 2013, haciendo la excepción de que en la 2007 solo vamos a ver una presentación en Word, y para los de la 2010 no vamos a hacer el ejercicio con la versión 2010 porque es incompatible con la que tengo montada de Project 2013. Si miramos este ejercicio, que todos se desarrollan en la diplomatura virtual y que puede ser también un ejercicio para presenciar, tenemos un taller que se llama programación de una nueva planta de producción. Su contenido lo van a ver en la diplomatura virtual, donde uno de ustedes se supone que es un experto en programación de proyectos, de haber hecho luego de la diplomatura virtual o la presencial el último módulo de gestión de proyectos, de técnicas de programación, seguimiento y control de proyectos. En ese taller hacemos todo el desarrollo de todos los capítulos del libro o unidades de la diplomatura virtual, como la llamamos. Vamos a suponer que después de haber desarrollado el ejercicio en lo que es la segunda unidad de programación de tareas, se tienen las tareas, pero para aplicar el método del análisis del análisis PER, vamos a suponer que la fabricación y entrega de la maquinaria no se va a hacer en 12 meses, 12 semanas, como tiene preestablecido. Vamos a tener una incertidumbre que muchas veces sucede en un proyecto como esto. Muchas veces se dice que si yo voy a traer una maquinaria muy cercana, puede ser muy cerquita, y hablemos no en semanas sino duración en días, y podemos aplicar el ejercicio de la página 50 y 52 de mi libro de técnicas de programación, donde se habla el uso del análisis PER, donde aquí las vistas son con las versiones 2003, 2007, y en esta parte del libro hablo de la forma de anexar o adicionar con este enlace el análisis PER. En el libro se puede llegar a ese enlace si damos clic y permitimos, entramos al sitio web donde pudiéramos cargar en las versiones 2010 o 2013 el análisis PER. Como pueden ver aquí, se puede añadir en este link que les dejo yo ahí, pero supongamos que vamos a trabajar entonces no en la versión 2013 ni la 2010, sino la 2003 y la 2007. La 2010 y la 2013, esta edición del análisis PER hay que hacerla porque no la tiene vinculada en el software. Cuando analizamos esto y entrando ustedes en el libro en materia, se habla que una duración media es igual a 1 por la duración optimista, siendo 1 el coeficiente, más 4 veces la duración estimada, más una vez la duración pesimista sobre 6. Esto es una fórmula de probabilidades de la curva normal de una campana de Gauss normal, donde la forma interior son los pesos. La fórmula anterior tiene los pesos 1, 4 y 1, que son los coeficientes de las duraciones optimista, estimada y pesimista sobre 6. Una curva normal, por ejemplo, puede tener esta situación.
donde la duración optimista es 25, la duración estimada es 50 y la duración pesimista es 75, el grado de dispersión de la curva es igual a 1. Eso es lo que llama un proyecto del peso. Peso optimista de esta duración optimista 1, peso estimado de esta duración estimada 50, si demora 50 días, y una duración pesimista de 75 días, con un peso pesimista igual a 1, que se calcula por una fórmula donde que el grado de dispersión derecha o desviación típica es igual a la duración pesimista menos la duración estimada, 75 menos 50 es igual a 25. Eso es para el peso pesimista. Para el peso optimista, el grado de dispersión izquierda, la duración estimada menos la duración optimista es igual a 50 menos 25, o sea que la duración 50 días menos 25 dan 25. Como la sumatoria de los pesos es igual a 6 de acuerdo con la fórmula, entonces debemos dividir por el máximo común divisor, que en este caso es 25. 25 sobre 25 igual a 1 igual a 1. Si la fórmula de los pesos son iguales a 6, la suma de los pesos, el peso estimado será igual a 1 y el peso es igual a 6 menos 1, perdón, o sea que a 6 menos 1 menos 1. 6 menos peso optimista menos el peso pesimista es igual a 4, o sea que es igual a 4. Si vamos a hacer el cálculo manual, entonces podemos ver que la duración estimada es igual a 50 días, o sea que es la moda, porque si hacemos ese cálculo y lo reemplazamos en la fórmula, esta 1 por 25 sobre 4 sobre 50, 1 más 1 por 75 días, esa división, si ustedes la hacen, es igual a 50 días. O sea que la moda es igual a la duración media en una curva normal. En una curva irregular de una dispersión diferente en cada extremo, como puede ser el ejercicio que tengo aquí en el libro y que vamos a aplicar en el ejercicio con las versiones 2007, 2003 o 2007, viéndolo en Word, o en la versión 2013 aplicando la fórmula, podemos tener en cuenta que la duración media es igual a 230 días si la duración optimista es 20, si la duración pesimista es 320 días y si la duración estimada es 80. O sea que si nosotros tenemos que para el ejercicio de la importación de la maquinaria tenemos una duración optimista de 20 días, una duración estimada de 80, esperada de 80 y una pesimista de 230 días, el project va a calcular la duración media de 230 días. Eso significa que muchas veces yo puedo elegir una importación de una maquinaria muy cercana con un costo muy alto, o una con una duración corta, digamos traída en avión de los Estados Unidos, una duración media traída de Europa de 80 días, traída también en avión y con un costo un poco más alto, un poco menor, porque el sacrificio es el tiempo. Y podría ser también una importación de una maquinaria como en el ejercicio del taller, podríamos pensar que demora 320 días si la traemos de la China y en barco, con un costo menor. Esto produce una incertidumbre y en un proyecto cualquiera pudiéramos preguntarnos cuál sería la duración media estimada luego de tener una idea de
importación desde varios sitios. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio del taller de la nueva planta. El grado de dispersión se calcula entonces así: 320 días, el peso pesimista, menos 80 días, 320, la duración pesimista, el peso pesimista, o sea, que va a dar 4, es igual a la duración pesimista menos la duración estimada 80, 240 días. Y el peso optimista, o con la duración optimista, o el grado de dispersión optimista, es igual a la duración estimada, 80 días menos 20 días, igual a 60. Se calculan entonces los pesos PER. La suma de los pesos debe ser igual a 6, pero como debemos de cumplir la fórmula que sea un número entero cercano a 6, debemos de buscar un máximo común divisor. En este caso va a ser 60. 60 sobre 60 es igual a 1 y 240 sobre 60 es igual a 4. Entonces tenemos que la duración, el peso estimado lo podemos calcular haciendo la igualdad de que la duración, los pesos deben ser la sumatoria de 6. Y como tenemos los datos, ya podemos decir que el peso estimado es igual a 6 menos 1 menos 4 igual a 1. Tenemos entonces que esos pesos son, en este caso, el peso optimista 1, o la desviación típica, o el grado de dispersión derecha, optimista el estimado 1 y el 4, y el estimado 1 y el pesimista 4. En ese caso nosotros podíamos reemplazar en la fórmula manualmente, hacer el cálculo, y ese cálculo nos va a dar 230 días, pero vamos a hacer entonces el ejercicio viéndolo desde el punto de vista de Project en la versión 2007. En la versión 2007 y 2003, que no puedo tener aquí el ejercicio con el software, pero sí podemos analizarlo desde este punto de vista. Tenemos una primera vista en las versiones 2003 y 2007, que si abrimos por ver, o la cantidad de herramientas que trae el Project de presentaciones en esta parte superior, o dando clic derecho en la parte superior, encontramos el análisis PER, que no está dentro de las barras estándar aquí establecidas. La llamamos y queda establecida en esta barra, donde vemos la hoja de entrada de PER, una balanza para los pesos PER, y tenemos 3 gráficos, uno optimista, uno estimado y uno pesimista. Eso no lo vamos a ver muy claro, pero significa que el proyecto tiene la facultad de de presentar con barras optimistas la fabricación y entrega, una con menos tiempo, otra con tiempo medio, otra con tiempo pesimista. Entrando en materia entonces, en las versiones 2003 y 2007, la actividad de la hoja de entrada de PER presenta una inconsistencia, por lo general se debe omitir en esas versiones. En las versiones 2010 y 2013 no presenta esa inconsistencia, y la vamos a observar aquí. Cuando nosotros llamamos por aquí la hoja de entrada de PER, en esta versión 2013 aparece un error que Microsoft no quitó, pero que uno lo omite aceptando. Dice: el error en el complemento.com análisis PER, número de error tal, no se encontró el archivo que es el que estoy trabajando. Siempre, en la mayoría de los casos, en esa versión presentaba ese inconveniente, pero no era sino decirle aceptar y ya quedaba listo. Si acepta el error y se hace la ilusión al archivo que se está trabajando, y se anotan las respectivas duraciones optimistas, como lo vamos a ver en el libro ahora en la página 52. En este caso vamos a anotarlas aquí: 20, 80 y 320 en la vista de la hoja de entrada de PER que presentó el Project al llamarlo. Una vez hecho eso, también en las versiones 2003
2013 y 2000, se pueden anotar estas duraciones activando el formulario de entrada de PER que no presenta las versiones 2010 y 2013 como se ilustra enseguida. Lo vamos a ver cuando miremos en la 2013. Entonces tenemos aquí que activamos el formulario de entrada de PER y ese formulario presenta este cuadro de diálogo donde ponemos también, podemos anotar también las duraciones igual que lo que hicimos en esta primera parte. Entonces en esta ocasión el project en esta versiones 2003 y 2007 presenta esta situación, esta entrada de PER que no la tiene la versión 2010 y 2013, porque la 2010 y 2013, como vamos a ver, va a tener esta solamente. Bueno, anotamos aquí los 20 días, los 80 días y los 320 días. También puede ser presentado en la misma forma que se presentan las duraciones. Pueden ser en minutos, en horas, en semanas, en días y en meses. En este caso la duración que tenía originalmente es en semanas. Esto nos va a convertir el resultado en semanas, pero es equivalente en días, como lo vamos a ver. Entonces aquí anotamos esas duraciones, la optimista, la esperada y la pesimista. Luego se siguen los pasos a optimista 1, los pasos se anotan los pesos que ya habíamos calculado por este lado. El peso optimista, el peso estimado y el peso pesimista son 1 y 4, como lo acabamos de ver. Y al aplicar en el ejercicio esos pesos, que aquí mismo presento ese pantallazo de mi libro, se puede anotar en esta basculita, que es la entrada, establecer pesos PER, se anotan los pesos optimistas de 1, esperado de 1 y de 4, y aceptar. Para finalizar el cálculo de la versión media se activa el comando de la calculadora que se ilustra en las versiones 2003 y 2007, que es este cuadrito que vemos aquí del icono resaltado en naranja. Una vez se abre ese cuadro de diálogo, aparece también en todas las versiones una información de un cuadro de diálogo que nos dice que el análisis PER que se va a utilizar, esa información va a producir una duración 1, 2, 3 en los valores y esos valores se guardarán. Esto que también se va a sobreescribir esos valores en esos campos y eso lo acepta uno. Al aceptarlo, entonces el project hace el cálculo con la calculadora y anota 41.82 semanas, que son iguales en los resultados de mi libro. Como pueden ver, aquí la duración media es de 230 días y así podemos hacer el ejercicio. Vamos a mirarlo entonces haciendo el ejercicio en la versión 2013, que es similar a 2010. En esta versión que tengo aquí, tengo el PER añadido aquí. Y nos vamos a parar sobre la tarea que vamos a hacer, que es la fabricación y entrega de la maquinaria, que está también en 12 semanas. Hagamos el ejercicio. Cuando ya llamamos el análisis PER, nos aparecen estos comandos, donde está pues los gráficos también optimista, esperado, que si uno quiere los puede ver, pero no vamos a entrar en materia. Pero vamos a hacer la entrada de la información. La entrada de la información se entra por hoja de entrada. Como le digo, es la misma versión 2010. En esta hoja de entrada ya no presenta el inconveniente que presentaba la versión 2007 y 2003, que parecía un comando, una pista de información donde hablaba de algún pequeño inconsistencia que tenía. Aquí vamos a anotar entonces los días que tenemos para el ejercicio, que son, como lo vamos a ver aquí, el mismo ejercicio.
20, 80 y 320 días. 20, 80 y 320 días. Entonces anotamos aquí 20. El promisión anota días, 80 y 320 días. Ya tenemos eso en el tiempo. Luego volvemos al PER y le decimos que nos anote los valores PER. En la hoja de entrada anotamos esto, los valores PER es la misma información de los pesos PER. Sabemos que el optimista, como está aquí y como lo calculamos, es 1, el esperado es 1 y el pesimista es 4. Recuerdan que los calculamos con las fórmulas que ustedes ven en el libro, el peso pesimista, el peso optimista y el grado de desviación, de dispersión. Entonces, entrando en materia, volviendo aquí, podemos anotar PER, valores PER. Entonces tenemos que el optimista, como son pesos, y vean que la sumatoria de valores debe ser igual a 6. Esto es de una curva normal que la establece el Project normalmente, pero en el caso que acabamos de calcular, el peso esperado es 1 y el peso pesimista es 4. Y aceptar. Teniendo eso así, ya podemos entrar otra vez a la vista de PER y calcular los pesos PER. Aparece este cuadro de análisis PER que dice utilizará la información contenida en los campos de duración optimista, esperada, bueno, y al hacer clic recalcula el valor de la duración tomando la base de estos tres campos y le decimos continuar, sí. Fíjense que anota la misma duración y podemos volver a la hoja del diagrama de Gantt y el diagrama de Gantt ya tiene 41,81 días, que como les decía es lo mismo que se calculó por acá cuando hicimos el cálculo en las otras versiones. Esos 41,81 días son equivalentes a son por semana, son equivalentes a los 320 días, porque 41,82 semanas que dio el resultado ahí, por 5,5 días que tiene el calendario establecido, el ejercicio que hacemos por semana del calendario, trabajando de lunes a sábado y sábado a medio tiempo, son iguales a 230,01 días. Lo mismo queda aquí convertido, de modo que el ejercicio es exactamente igual a hacerlo manualmente. Es muy importante que ustedes comprendan esto, que es una herramienta muy importante para los proyectos de investigación, más desarrollo o más innovación, que no lo tiene ningún otro software en los que he conocido, ni Primavera, ni SuperProject. Es una de las ventajas que tiene las versiones de Project. Lástima que las versiones de Project recientes no lo tenga incluido como lo traía las versiones anteriores, incluido en la barra de herramientas. Hasta aquí este ejercicio.